El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 18. El último peldaño de la escalera. Parte 2. Papá le había prometido 100 veces a mamá que la quitaría y la reemplazaría por otra más sólida. Pero cuando tenía tiempo para hacerlo, siempre había algo que lo distraía. Por ejemplo, debía ayudar a reparar el rastrillo de un vecino y el peón no servía para nada. Si subías por la enquencla escalera, había exactamente 43 peldaños, que Kitty y yo habíamos contado hasta hartarnos. Terminabas en una viga situada a más de 20 metros del piso sembrado de paja. Y si después te deslizabas unos 4 metros por la viga con las rodillas trémulas, las articulaciones de los tobillos que crujían y la boca seca e impregnada del sabor a mecha quemada, quedaba suspendido sobre el almear. Y entonces podías saltar de la viga y caer 20 metros en línea recta en una horrible e hilarante zambullida mortal hasta hundirte en un inmenso y mullido lecho exuberante. El heno tenía un olor dulzón y al fin descansabas en medio de ese aroma de verano renacido, después de haber dejado el estómago atrás y en medio del aire y te sentías bien, como debió de sentirse Lázaro. Había saltado y había sobrevivido para contarlo. Claro que era un deporte prohibido. Si nos hubieran sorprendido, mi madre habría puesto el grito en el cielo y mi padre nos habría azotado, a pesar de que ya no éramos unos críos. Debido al estado de la escalera y también porque si por casualidad perdías el equilibrio y caías de la viga antes de haber llegado al blando colchón de heno, era seguro que te descalabrarías contra las duras tablas del piso. Pero la tentación era demasiado grande. Cuando no está el gato, bien, ya conocéis el refrán. Ese día empezó como todos los otros, con una deliciosa sensación de miedo mezclado con deseos anhelentes. Estábamos al pie de la escalera, mirándonos el uno al otro. Kitty estaba congestionada, con los ojos más oscuros y centelleantes que de costumbre. «Te desafío», dije. «El desafiante sube primero», respondió Kitty. «Las chicas suben antes que los chicos. Contraataque enseguida». «No, si es peligroso», respondió ella bajando recatadamente los ojos como si no fuera público. Y notorio que ella era la segunda machota de Hemmingford. Mas ese era su comportamiento habitual. Subía, pero no antes que yo. «Está bien», asentí. «Ya subo». Ese año yo tenía 10 años y era flaco como una estaca. Pesaba aproximadamente 45 kilos. Kitty tenía 8 años y pesaba 10 kilos menos. Pensábamos que si la escalera siempre nos había aguantado, seguiría aguantándonos indefinidamente. Idea esta que pone constantemente en apuros a hombros y naciones. Ese día sentí que la escalera cimbreaba un poco en la atmósfera polvorienta del granero, a medida que subía cada vez a mayor altura. Como siempre, aproximadamente a mitad del trayecto, imaginé lo que me sucedería si de pronto la escalera cedía y se desmoronaba. Pero seguí subiendo hasta que pude sujetarme de la viga e izarme y mirar hacia abajo. El rostro de Kitty, vuelto hacia arriba para mirarme, era un pequeño óvalo blanco. Con su camisa a cuadros desteñida y sus vaqueros azules parecía una muñeca. Sobre mi cabeza, en los polvorientos recovecos del alero,
Las golondrinas arrullaban dulcemente. De nuevo ajustándome al ritual. ¿Qué tal ahí abajo?, grité, y mi voz flotó hasta ella montada sobre motas de paja. ¿Qué tal arriba? Me puse en pie. Oscilé un poco hacia atrás y adelante. Como siempre, parecieron soplar súbitamente extrañas corrientes de aire que no habían existido abajo. Oí los latidos de mi propio corazón, mientras empezaba a avanzar con los brazos estirados para conservar el equilibrio. Una vez, una golondrina había revoloteado cerca de mi cabeza en ese momento de la aventura, y al respingar había estado a punto de caerme. Vivía con el temor de que ese trance pudiera repetirse. Pero no esta vez. Por fin estaba sobre el seguro colchón de heno. Ahora mirar hacia abajo era más sensual que terrorífico. Hubo un momento de expectación. Después salté al vacío, apretándome aparatosamente la nariz como lo hacía siempre, y el súbito tirón de la gravedad me arrastró brutalmente a plomo y me hizo sentir deseos de gritar: Lo siento, me he equivocado, dejadme salir de nuevo. Entonces tomé contacto con el heno, me incrusté en él como un proyectil, y su olor dulzón y polvoriento me rodeó mientras seguía hundiéndome, como en un agua espesa hasta quedar lentamente sepultado en paja. Como siempre, sentí que un estornudo cobraba forma en mi nariz, y oí que uno o dos ratones de campo huían asustados en busca de un sector más apacible del almiar. Sentí curiosamente que había renacido. Recuerdo que en una oportunidad Kitty me había dicho que después de zambullirse en el heno se sentía fresca y flamante, como un bebé. En ese momento no le hice caso, porque entendía a medias lo que decía, y a medias no lo entendía. Pero desde que recibí su carta, yo también pienso eso. Bajé la pila de heno, casi nadando en ella, hasta que mis pies tocaron el piso del granero. Tenía heno debajo de los pantalones y entre la espalda y la camisa. Se me había metido en las zapatillas y se me asomaba por los codos. ¿Simientes de heno en el pelo? ¡Claro que sí! En ese momento Kitty ya había llegado a la mitad de la escalera. Sus trenzas doradas bailoteaban sobre sus omóplatos y seguía trepando con un haz polvoriento de luz. En otras ocasiones, esa luz podría haber sido tan brillante como su cabello, pero ese día sus trenzas no tenían competencia. Eran el elemento de mayor colorido que había allí arriba. Pensé, bien, lo recuerdo, que no me gustaba la forma en que se combaba la escalera. Parecía más destartalada que nunca. Entonces llegó a la viga, muy arriba. Y ahora yo era el pequeño. Mi cara era un minúsculo óvalo blanco vuelto hacia ella cuando su voz bajó flotando junto con las briznas de paja que había movilizado mi salto. ¿Qué tal ahí abajo? ¿Qué tal ahí arriba? Avanzó por la viga y mi corazón se distendió un poco en el pecho cuando calculé que estaba a salvo sobre el heno. Siempre ocurría lo mismo, aunque ella siempre había sido más gracial que yo y más atlética. Si no os parece demasiado raro que diga esto acerca de mi hermana menor. Se empinó sobre las punteras de sus viejas zapatillas, con las manos estiradas al frente, y después dio el salto del ángel. Hablad de lo inolvidable, de lo indescriptible. Bien,